Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 13 del libro del profeta Isaías, versículos 14 al 22, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Dios castiga con resultados funestos. Dios castiga con resultados funestos. Recuerden que estamos haciendo la lectura en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 13, versículos 14 al 22. En Babilonia todos correrán como gacelas perseguidas, como ovejas sin pastor. Intentarán encontrar a los suyos y huir a su propia tierra. El que sea capturado será destruido, atravesado con una espada. Ante sus propios ojos estrellarán a sus niños pequeños hasta matarlos. Sus hogares serán saqueados y sus mujeres violadas. Miren, yo incitaré a los medos contra Babilonia. No se les puede tentar con plata ni sobornar con oro. Los ejércitos agresores traspasarán a los jóvenes con sus flechas. No tendrán misericordia de los indefensos bebés ni compasión de los niños. Babilonia, el más glorioso de los reinos, la flor del orgullo caldeo, será devastada como Sodoma y Gomorra cuando Dios la destruyó. Babilonia nunca más volverá a ser habitada, permanecerá vacía de generación en generación. Los nómadas se negarán a acampar allí, y los pastores no llevarán a sus ovejas para que pasen la noche. Las bestias del desierto se instalarán en la ciudad en ruinas, y en las casas rondarán criaturas aullantes. Los búhos vivirán en medio de las ruinas, y las cabras salvajes irán allí para danzar. Las hienas aullarán en las fortalezas, y los chacales harán su guarida en los lujosos palacios. Los días de Babilonia están contados. Pronto llegará el momento de su destrucción. Babilonia era una ciudad noble, pero será totalmente destruida. Nadie habitará allí. Será lugar de bestias salvajes. Todo esto se cumple. El fin de esta orgullosa ciudad es prueba. El ocaso de esta civilización nos prueba la verdad de la Biblia y también nos presenta un símbolo de la venidera ruina de la Babilonia del Nuevo Testamento. Es una advertencia a los pecadores para que huyan de la ira venidera y exhorta a los creyentes a esperar la victoria sobre todo enemigo de sus almas y de la iglesia de Dios. Todo el mundo cambiará y está obligado a decaer. Por eso pongamos diligencia para la obtención de un reino inconmovible, y en esta esperanza aferrémonos con firmeza de esa gracia por la cual podemos servir aceptablemente a Dios con reverencia y santo temor. La devastación permanente de la ciudad babilónica no tuvo lugar en el momento de la victoria de Ciro, pues se conservó por siglos como capital de provincia, pero andando en el tiempo, todo lo profetizado se ha cumplido al pie de la letra. El derrocamiento de Babilonia, los medos como aliados principales del reino medo-persa de Ciro, estaban destinados a conquistar Babilonia bajo las órdenes de Ciro en el año 539 a.C. Su proeza militar, que derrocó al imperio babilónico, no se necesitaba contra la ciudad misma, tomada sin resistencia. Este fue, sin embargo, el comienzo del fin para Babilonia. Estos versículos del 19 al 22 resume la declinación que se cumplió en forma irreversible cuando Seleuco Nicanor abandonó la ciudad al final del siglo IV antes de Jesucristo para edificar su nueva capital, Seleucia, a 64 kilómetros de distancia. Aún siendo así, su deserción no se produjo hasta el siglo II después de Jesucristo. Los seres de estos versículos
del versículo 21 y 22 no se pueden identificar, pero son evidentemente repulsivos e inmundos desde el punto de vista ceremonial. De ahí que la palabra que se usa es con apariencia demoníaca. ¿Cuáles podemos decir? Como los chivos salvajes, que eran animales impíos. El más hermoso de los reinos ahora es habitación de demonios y de toda inmundicia y aborrecimiento. Aparece en este derrocamiento final plasmado en el Apocalipsis, que este será el final de las ciudades que rechacen a Dios. Así que la imagen es terrible y sangrienta. La pintura que plasma aquí Isaías tiene estos trazos de terror y sangre. Es una visión del juicio que ha venido sobre Babilonia. Algunas veces minimizamos la barbarie y crueldad de las guerras, pero todas ellas, tanto las antiguas como las modernas, son violentas campañas para destruir al enemigo junto con todos sus recursos que éste disponga para resistir. Los veteranos de guerra lo saben. La guerra es brutal. También lo es el juicio de Dios sobre sus enemigos. Nuestros corazones se sobrecogen porque nuestros pecados también nos hacen enemigos de Dios. Estas palabras de Isaías predican la severa ley de Dios que nos declara culpables por causa de nuestros pecados. En el cielo, Dios no es como un abuelo olvidadizo que excusa el pecado humano. Al contrario, Él es el Dios justo y santo que ejercerá su omnipotencia para llevar a cabo su juicio sobre todos los pecadores. El propio Isaías temía al santo Señor Dios, y cuando se le apareció en el templo, sintió tal terror que declaró: «¡Ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6:5. Nosotros, como pecadores que somos, no podemos esperar nada diferente. Mientras que temblamos ante la ardiente ira de Dios contra el pecado, también sabemos que Él ha castigado a su propio Hijo por nuestras culpas. Todo este terrible juicio fue concentrado sobre Jesús a fin de que nosotros pudiéramos ser perdonados y aparecer ante el Todopoderoso, Señor de los cielos, justos, perdonados y santos. Únicamente por medio de Jesús el ser humano podrá escapar del castigo divino. Qué gran tesoro Dios nos ha dado por medio de Él mismo. Pero para todos los que insisten en hacer el mal y no se aferran al regalo del perdón que Dios nos dio mediante su Hijo, el juicio será eterno y será total. Pero sobre todo será devastador. En la época de Isaías, los medos eran aliados de los babilonios en su lucha contra Asiria. Así que Isaías anuncia que el juicio contra Babilonia será administrado por los medos, y cuando el juicio se efectúe, no quedará nada de la futura gloria y belleza de Babilonia. Esta última crecerá hasta convertirse en una urbe espléndida e imponente en su grandeza, pero nada habrá de quedar de sus tesoros y sus grandes riquezas. El juicio que Isaías anunció se cumplió. No de una vez, sino durante el transcurso del tiempo. Cuando Alejandro Magno decidió construir Babilonia, cuando decidió reconstruir Babilonia, empleó a 10,000 obreros para quitar los escombros de la base de uno de sus templos. Pero sus esfuerzos nunca tuvieron éxito. Dios había reducido a ruinas a la que una vez fue una gran ciudad poderosa y orgullosa. Tan cierto como el juicio que cayó sobre Babilonia, será el juicio que vendrá sobre toda la tierra. Isaías nos muestra que habrá una emigración masiva de Babilonia, volviendo los extranjeros
a sus tierras. Los que se queden sufrirán una crueldad indescriptible. Los versículos 19 al 22 tuvieron un cumplimiento parcial, como hemos dicho, pero el desarrollo completo es futuro. Hay ciertas dificultades respecto a las profecías de la destrucción de Babilonia, tanto de la ciudad como del país. Por ejemplo, la toma de la ciudad por los medos en el 539 no resultó en una destrucción similar a la de Sodoma y Gomorra. No se quedó deshabitada para siempre. No fue llevado a cabo por una nación del norte. No resultó en que Israel o más que un remanente de Judá buscase al Señor o volviese a Sión. Y no supuso que el muro fuese derribado y las puertas quemadas. Cuando nos encontramos con una dificultad histórica como esta, ¿cómo la podemos entender? ¿Cómo la podemos abordar? Porque sabemos que es parte de una profecía. Ante todo, hemos de reafirmar nuestra total confianza en la palabra de Dios. Si existe alguna dificultad, es por la falta de entendimiento, pero debemos recordar también que los profetas a menudo mezclaban el futuro inmediato con el futuro distante, sin indicar el cambio de tiempo. En otras palabras, una profecía podría tener un cumplimiento local y parcial y un cumplimiento remoto y completo. Tal es el caso de Babilonia. No se han cumplido todas las profecías, algunas son futuras. Babilonia está marcada para desarrollar un papel prominente en la tribulación, pero su condenación ya está grabada con vívidos colores en Apocalipsis 17 y 18. Antes de la segunda venida de Cristo, todas las profecías respecto a la destrucción de Babilonia serán cumplidas a perfección. Lo que en la actualidad para nosotros resulta borroso, será cristalinamente claro para los que vivan entonces. Es difícil la traducción de los nombres que hemos visto de los animales que habitan las ruinas. Pero podemos pensar que no solamente se trata de bestias, sino de estos seres que tienen apariencia demoníaca o que efectivamente son demonios y Satanás mismo. Dice fieras del desierto, los que moran en el desierto, hurones, los que se lamentan continuamente, avestruces, hijas que aúllan, lamento como de avestruces, cabras salvajes, demonios, hienas, sonido de lamentación de aullar, quizá como el endemoniado en Marcos 5:5. Cuando Dios lleva su castigo a cabo, hay espanto y desorden como prueba o como resultado del castigo. La muerte cruel va a predominar. Debemos recordar, que Dios ama a todos y castiga solamente por la rebeldía de los que no quieren seguir sus mandatos y confiar en sus promesas. Aquella Babilonia de la cual se hablaba que era como un león rugiente y un oso enfurecido, será ahora como gacela perseguida que se apresura a escapar del cazador y como oveja sin pastor que no acierta a volver al rebaño. El pánico les dirá interiormente, sálvese quien pueda, así que cada cual enfilará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Será una escena de sangre y horror, como es corriente cuando la espada llega a una comunidad. El conquistador no concede armisticio, sino que pasa a todos a cuchillo. Quienes vengan en ayuda de ellos correrán la misma suerte, puesto que en el furor de la guerra quedan silenciadas las más sagradas leyes de la naturaleza y de la humanidad. Los conquistadores emplearán los métodos más bárbaros. Sus niños serán estrellados ante sus ojos y violadas sus mujeres. Versículo 16. Además, el enemigo será inexorable. Estos medos, en unión con los persas, no aceptarán soborno, no estiman la plata ni codician el oro. No tendrán compasión de los jóvenes que están en la flor de la vida, ni de los niños, aun de los recién nacidos, el fruto del vientre. Y esta final destrucción de Babilonia, aquella ciudad que era la joya de los reinos, pres y orgullo de los caldeos, en efecto,
era la cabeza de oro de Daniel 2:37 y 38, la señora de los reinos de Isaías 47:5, la que era alabada por toda la tierra, mencionada en Jeremías 51:41, como una agradable gacela, aunque ahora ya como una gacela perseguida, versículo 14, y alcanzada. Se añade que había de ser destruida, como cuando destruyó Dios a Sodoma y Gomorra, es decir, de imprevisto, y con una total destrucción. En efecto, Babilonia fue tomada cuando Belsasar estaba en su orgía, y aun cuando Ciro y Darío no la destruyeron por completo, su ruina se completó gradualmente. Se predice finalmente en el versículo 20 que nunca más será habitada. En el tiempo del emperador Adriano, del año 76 al año 178, no quedaba sino el muro, y aunque Nínive estaba profetizado que aunque quedase desierta y desolada, aún habían de yacer rebaños en medio de ella. Aquí se dice que Babilonia, que ni levantará tienda allí el árabe, ni los pastores tendrán allí morada. Es decir, incluso las tribus nómadas del desierto la habitarían. En cambio, será morada de fieras del desierto que gustan de la soledad, y sus casas se llenarán de hurones o búhos. El significado hebreo de Ojim es incierto, pues es un vocablo que no sale en ninguna parte de la Biblia. Añade el profeta que allí habitarán avestruces, allí danzarán los sátiros. Aunque el hebreo seirim significa también cabras, es más probable la versión que ofrecemos. Los sátiros eran demonios en forma de machos cabríos que se suponían tener reuniones en los prados desiertos. En la palabra vasca hay un vocablo que es aquelarre, que significa prado del macho cabrío. La enciclopedia Reader Digest da la definición de aquelarre: junta o reunión nocturna de brujos y brujas. En la Edad Media se creía que ocurrían tales reuniones y que las presidía Satanás en figura de macho cabrío en algún prado, donde los participantes se entregaban a orgías desenfrenadas y a la práctica de las artes de la hechicería. Un cuadro de Goya existe en el Museo Lázaro Galdeano de Madrid. Ha recogido estas escenas de forma vívida. Sin embargo, después de todo lo que hemos visto, debemos pensar que la hora de destrucción, según el versículo 22, estaba por llegar. Esta profecía de la destrucción de Babilonia tenía por objeto sostener y animar al pueblo de Dios cuando se encontrasen allí cautivos y grandemente oprimidos. Su cumplimiento se llevó a cabo casi 200 años después de haber sido pronunciada. El juicio contra Babilonia se vislumbra como un día sombrío, el mismo día de Jehová. Ante la cercanía de ese día se contempla este éxodo masivo de Babilonia. Todos los pueblos, todas las naciones que componían a Babilonia saldrán huyendo. No habrá ninguno que se quede, y los que se queden quedarán expuestos al invasor. Los débiles no tienen fuerzas en qué confiar, pero tienen al Dios Todopoderoso, quien puede ser su aliado si están de su lado. Todos los seres humanos somos iguales frente a la muerte. Los ricos y poderosos no tienen ventaja sobre los débiles y pobres. Los que hoy pueden parecer poderosos e impenetrables, mañana pueden ser reducidos a la nada por el poder del Omnipotente. Los que sufren la pena de la opresión e injusticia pueden esperar el día futuro cuando Dios arreglará las cuentas. La muerte viene para todo ser humano. Los poderosos, tanto los insignificantes, y la historia cuentan las cosas en forma más justa. Dios es soberano y está en control de todo. Permite que muchas cosas pasen, pero no desamparará a los suyos. Nuestro deber es ser fieles a Él y confiar en que Él va a sostener todas las cosas,
por su mano, que va a arreglar todo de acuerdo con su sabiduría divina y poderosa, que todo lo va a acomodar según su voluntad, y su voluntad y sabiduría siempre son mejores. El ejército que vendría en el día del Señor dice que es el ejército formado por Dios, que atacará de manera implacable. El pueblo será incapaz de detener la invasión. Pensemos, ¿quién puede presentar pelea a Dios? ¿Quién puede enfrentarse delante de Él? ¿O quién puede presentarse siquiera delante de Él? Todas las personas de este pueblo de Babilonia estarían huyendo, huirían a sus lugares de origen, pasarían cosas terribles e incluso no habría misericordia para los niños ni para las mujeres. Y en medio de este terrible cuadro, Dios vuelve a hablar. En medio de este terrible juicio y de este terrible castigo, hay un mensaje de parte de Dios. La declaración que hace Dios en el versículo 17 dicen: miren, yo incitaré a los medos contra Babilonia, yo despierto contra ellos. Y esto es cierto. Isaías profetizaba la caída del imperio babilónico. Sin embargo, hay varias cosas que aprendemos para nosotros hoy en día. Hay una destrucción de Babilonia, no de todo el imperio, debido a su arrogancia y idolatría. Babilonia sería trastornada por Dios. ¿Cuántas veces hemos encontrado que nuestra actitud está llena de arrogancia? Que hemos cambiado la imagen que Dios nos ha dado por una concepción distinta, trastornada. Y que hemos caído incluso en idolatría. ¿Qué es la idolatría? Hacer de cualquier elemento nuestro Dios, cuando sabemos que hay un Dios creador, que hay un Dios que todas las cosas están en su mano. Muchas veces nosotros estamos tras dioses ajenos, tras dioses extraños. Y esta fue la razón por la cual Babilonia, después de ser instrumento de Dios, llegó a destrucción. Esta destrucción llegó sobre las casas, sobre los niños y sobre las mujeres. En Medio Oriente la brutalidad de la guerra se extendía a todos por igual, sin importar edad, sexo o condición. Los medos, aquellos que vivían en medio de lo que hoy es el noroeste de Irán, eran enemigos acérrimos de los israelitas. Y aunque no se menciona a Persia, quienes conquistaron a los medos en el año 550 a.C., y junto con los medos conquistaron a Babilonia en el 539 a.C., el tema es que no se podía sobornar a los medos, a este imperio que venía ahora como conquistador. Nunca más sería habitada a causa de sus transgresiones Babilonia. Ni siquiera el lugar que fue utilizado para estas actividades que eran impías volvería a ser nuevamente habitado. Esa tal vez sería parte del castigo más terrible. No se podía usar nuevamente aquel lugar donde habían llevado a cabo esos actos impíos, esos actos de orgullo, esos actos de soberbia. Isaías mencionó que todas estas cosas habían de suceder. La profecía de Isaías también pudo hacer mofa a la confianza que tenían los babilonios en la astrología y la astronomía para hacer planes e interpretar
la historia. Así, tenemos en esta porción el fracaso de las estrellas. Isaías predijo que los cuerpos celestiales no alumbrarían cuando el día de Jehová viniera contra Babilonia. Isaías 13:10. Esto sugiere la catastrófica destrucción de Dios que traería sobre este malvado imperio. Descendería la oscuridad en la nación que se exaltaba a sí misma por sobre otras naciones. Isaías 14, versículo 15 al 22. Los calendarios asirios y los calendarios babilonios nos muestran que ellos vinculaban los importantes acontecimientos como batallas, inundaciones, hambrunas y decesos de los reyes al movimiento de los planetas y las estrellas. Estos artefactos han ayudado a los investigadores de la actualidad para estimar las fechas de estos eventos y elaborar una línea de tiempo minuciosa y confiable de la historia antigua. De este modo, si las estrellas fracasaron, la visión del mundo de los babilonios también se desmoronaría, dejando en la más absoluta confusión a la nación. No pongamos tampoco nosotros nuestra confianza en las estrellas, en los astros, porque Dios es quien mueve la historia, Dios es quien determina. Sabemos que hay un final. Sabemos que está profetizado, sabemos que está escrito, tenemos testimonio escrito, que así sucederán las cosas. Así que depositemos nuestra confianza en Dios, que nos ha dado testimonio para nosotros hoy en este día. Este mensaje es para nosotros hoy en día. Aunque antes de que Babilonia se convirtiera en una potencia mundial, Isaías profetizó que si bien brillaría por un tiempo, su destrucción sería tan completa que la tierra nunca más volvería a ser habitada. Babilonia, actualmente Irak, sigue en ruinas, quemada y bajo un montón de polvo y arena. Ese fue el castigo para aquella nación impía. No provoquemos nosotros que el castigo venga hasta nosotros por parte de nuestro Dios. Busquemos a Dios. Busquemos de su palabra, busquemos de su misericordia, busquemos de su gracia y sobre todo aceptemos el don perfecto en Cristo Jesús y obtengamos salvación y vida eterna. Y sobre todo, ser librados de la ira venidera, del juicio y castigo de Dios, y no ser reducidos a polvo, arena y escombros como la arrogante Babilonia. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos permites, Señor, despertar, porque nos permites observar tu cuidado, tu provisión y tu amor. Gracias, Padre, porque siempre, siempre eres bueno, porque tu amor, tu fidelidad y tu misericordia, Señor, son visibles a nuestros ojos. Tu poder y tu gracia, Señor, se manifiestan a cada instante, en cada momento, delante de nosotros. Señor, nos cuidas, nos proteges, provees, nos sostienes, nos das de tu fuerza y tu poder, Señor, para poder enfrentarnos a todas las vicisitudes del día a día. Señor, permítenos ser agradables en este día delante de tus ojos, poder elevar alabanza y adoración a tu santo nombre, y sobre todo, Señor, también glorificarte. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Permite que otros tantos lleguen a conocimiento de ti hoy en este día, Señor, y que puedan unirse un día, Señor, todos los redimidos en ese glorioso coro, en cántico y alabanza a tu nombre, Señor. No solamente en ese día final, sino desde ahora, Padre. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Todo lo rogamos a ti, todo lo dejamos en tus manos, todo lo clamamos a ti, en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.